En la tenuemente iluminada casa de subastas del condado, justo a las afueras de Missoula, Montana, el tiempo parecía detenerse. El pastor alemán yacía inmóvil en el centro del suelo de concreto, su cuerpo lleno de cicatrices contando una historia de horrores no expresados. El otrora orgulloso perro militar, ahora reducido a una sombra de lo que fue, ni siquiera levantó la cabeza mientras se escuchaban burlas y susurros en la sala. No vale ni un centavo, murmuró alguien. Mercancía dañada, añadió otra voz. La voz del subastador sonó con desesperación, puja inicial en $50. Las risas de los presentes resonaron hasta que una silla raspó contra el suelo en la última fila. Un joven con una chaqueta gastada del cuerpo de marines se puso de pie, su rostro medio oculto en la penumbra. Su voz, firme pero cargada de un tono atormentado, cortó las burlas: lo tomaré. La sala quedó en silencio. Nadie lo sabía entonces, pero ese momento lo cambiaría todo. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios, junto con la ciudad desde donde estás viendo esto. Ahora, continuemos con la historia. Ethan Walker había visto suficientes cosas rotas. A sus 34 años, sus manos callosas y su mirada distante hablaban de batallas libradas lejos de casa. 3 años después de regresar de su última misión con los marines, aún saltaba ante ruidos súbitos y despertaba empapado en sudor frío. El pequeño rancho de Montana que heredó de su abuelo se había convertido en su santuario y su prisión. Su rutina diaria nunca variaba: café al amanecer, cuidar de los pocos caballos que su abuelo dejó atrás y luchar contra los recuerdos que se negaban a desvanecerse. La oficina local de asuntos de veteranos lo llamaba regularmente, pero sus voces solo resonaban en su contestador. Los medicamentos que le recetaban acumulaban polvo en el armario del baño. Esa mañana, no tenía planeado asistir a la subasta del condado, pero algo en la sección de anuncios clasificados del periódico local le llamó la atención: perro militar retirado, agresivo, no apto para entrenamiento, subasta final antes de la eutanasia. 6 líneas de texto que hicieron temblar sus manos con una rabia que no había sentido desde Afganistán. La historia del pastor alemán estaba escrita en sus cicatrices. Los perros militares debían ser tratados como héroes, retirados con dignidad. Las costillas de este se marcaban bajo su pelaje opaco, y las viejas heridas hablaban de algo mucho más oscuro que un servicio honorable. Las luces fluorescentes de la casa de subastas revelaban marcas que solo podían provenir de un abuso sistemático. Sin embargo, los ojos del perro fueron lo que más impactó a Ethan. Reconoció esa mirada vacía, la misma que lo saludaba en el espejo cada mañana. Era la mirada de alguien que había visto demasiado, que había sido obligado a hacer demasiado y que finalmente se había roto bajo el peso de todo. Claire Thompson, la veterinaria local que había estado monitoreando el caso del perro en silencio, estaba en una esquina. Sus intentos de intervenir habían sido bloqueados por la burocracia y documentos militares a los que no podía acceder. Observaba a Ethan con una mezcla de esperanza y preocupación, preguntándose si este soldado roto podría ayudar a este perro roto o si solo se destruirían aún más el uno al otro. El papeleo tomó menos de 15 minutos, sin preguntas, sin verificación de antecedentes, solo $200 y una exención de responsabilidad que Ethan firmó sin leer. La facilidad de todo esto le revolvió el estómago: un perro de servicio militar vendido como si fuera un mueble usado. Es todo tuyo, dijo el subastador, entregándole una correa de cuero gastada, aunque te recomendaría un bozal, es impredecible. Ethan se acercó al pastor alemán lentamente, sus botas resonando en el suelo de concreto. El perro permaneció inmóvil, pero Ethan notó la sutil tensión de sus músculos, las orejas ligeramente aplastadas. Había visto esa mirada antes en los ojos de soldados preparándose para un ataque. Oye, amigo, dijo suavemente, agachándose a 6 pies de distancia, soy Ethan. No voy a hacerte daño. Los ojos del perro se dirigieron hacia él, un breve destello de consciencia en su profundidad opaca. Ethan permaneció completamente quieto, recordando su entrenamiento con canes militares: nunca te acerques de frente, nunca hagas movimientos bruscos, nunca muestres miedo. Claire Thompson, la veterinaria, dio un paso adelante. Sus registros están incompletos, dijo en voz baja, pero lleva aquí 3 semanas, no permite que nadie lo toque, apenas come. Ethan asintió, manteniendo sus ojos en el perro. ¿Cuál es su nombre? Lo han estado llamando Zero porque eso es lo que vale para ellos. La amargura en la voz de Claire era inconfundible. Ese no es tu nombre nunca más, le dijo Ethan al perro.
Te encontraremos uno mejor. El momento siguiente ocurrió tan rápido que más tarde ni Claire ni el personal de la subasta pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que pasó. El pastor alemán se lanzó, con los dientes al descubierto, una ráfaga de movimiento dirigida directamente a la garganta de Ethan. Pero en lugar de retroceder, Ethan permaneció inmóvil. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos, reconocimiento, tal vez, o una comprensión compartida del dolor. Las mandíbulas del perro se detuvieron a una pulgada del cuello de Ethan, su aliento caliente mezclado con el olor del miedo y la agresión. Luego, lentamente, el pastor retrocedió, la confusión reemplazando la rabia en sus ojos. Jesús, susurró alguien, deberían sacrificarlo, es demasiado peligroso. No, dijo Ethan con firmeza, poniéndose de pie, viene a casa conmigo. Hacer que el perro subiera a su camioneta resultó ser otra batalla. El pastor se negaba a moverse, su cuerpo rígido por el miedo. Ethan no lo empujó, no lo jaló, simplemente se sentó en el suelo de concreto, hablando suavemente sobre su rancho, sobre los espacios abiertos y las mañanas tranquilas. Pasó 1 hora, luego 2. Señor Walker, llamó el subastador, estamos cerrando. Si no puede manejarlo, saldremos cuando esté listo, respondió Ethan, su tono no dejaba lugar a discusión, no antes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la casa de subastas, el pastor alemán dio su primer paso tentativo hacia Ethan, luego otro. Para cuando llegaron a la camioneta, el perro caminaba a su lado, no con confianza, pero sí voluntariamente. Claire los vio alejarse, el sol poniente pintando el cielo de Montana en tonos de púrpura y dorado. Buena suerte, susurró, aunque no estaba segura de si le hablaba al hombre o al perro. Ni ella ni Ethan podían saber entonces que esto era más que un simple rescate. Era el comienzo de una historia que expondría secretos enterrados durante mucho tiempo, desafiaría los protocolos militares y, en última instancia, mostraría que a veces la curación más profunda viene de ayudar a otra alma a encontrar su camino de regreso a la luz. La primera noche en el rancho puso a prueba tanto al hombre como al perro. Ethan había preparado el viejo granero, creando un espacio seguro con paja fresca y agua, pero el pastor alemán se negó a entrar. Se quedó en la oscuridad, temblando, sus ojos fijos en el espacio confinado como si contuviera horrores indescriptibles. Está bien, dijo Ethan en voz baja, lo haremos a tu manera. Pasaron esa noche bajo las estrellas, Ethan sentado en los escalones de su porche, el perro manteniendo una distancia cautelosa cerca de la línea de la cerca. Ninguno de los dos durmió. Cuando amaneció sobre las montañas de Montana, Ethan notó que el pastor no había tocado la comida que le había dejado. La doctora Thompson llegó temprano esa mañana, su camioneta levantando polvo en el camino de grava. ¿Cómo fue la primera noche?, preguntó, notando el cuenco intacto y la expresión agotada de Ethan. Nos estamos adaptando, respondió Ethan, su voz ronca por horas de hablar en voz baja a un perro que no se acercaba a él. El examen veterinario resultó imposible. En el momento en que Claire alcanzó su bolso, el comportamiento del pastor cambió drásticamente, sus pelos se erizaron, un gruñido bajo emanaba de lo profundo de su pecho. Cuando ella dio un paso adelante, él se retrocedió contra la cerca, mostrando los dientes, con los ojos salvajes de pánico. Esto no es agresión por miedo, observó Claire, manteniendo su distancia. Esto es trauma. Lo que sea que le hicieron involucró equipo médico. A lo largo del día, Ethan intentó establecer una rutina. Cada acercamiento era recibido con muestras de agresión o un completo retraimiento. El pastor alternaba entre embestidas amenazantes y presionarse contra las esquinas, temblando incontrolablemente. Para la noche, el agotamiento y la frustración comenzaron a hacer mella. El perro había rechazado comida durante más de 24 horas, no permitía que nadie se le acercara y no mostraba signos de mejoría. El teléfono de Ethan sonó, era Claire, verificando. A veces, dijo suavemente, si están demasiado dañados, no está demasiado dañado, interrumpió Ethan, observando al pastor pasearse junto a la cerca. Solo está perdido, como lo estaba yo. Esa noche, cuando una tormenta llegó desde las montañas, comenzó el verdadero desafío. El primer trueno envió al pastor alemán a un pánico ciego. Se estrelló contra la cerca, sangrando su hombro, antes de correr hacia la línea de la propiedad. Ethan corrió tras él, la lluvia empapando su chaqueta, el barro succionando sus botas. La forma oscura del pastor desaparecía y reaparecía en destellos de relámpagos.
Cubrieron casi 2 millas antes de que el perro se atrapara en una zanja de drenaje, acorralado y aterrorizado. Mirando al animal tembloroso, Ethan tomó una decisión. Se sentó en el barro, la lluvia golpeando su rostro, y comenzó a hablar. Sé cómo es, dijo suavemente, cuando los truenos suenan como morteros, cuando cada sombra es una amenaza, cuando no puedes confiar en nadie porque la confianza hizo que mataran a tus amigos. Las orejas del pastor se movieron, sus ojos fijos en Ethan. Pero no puedes vivir ahí para siempre, en ese lugar donde todo duele. Créeme, lo he intentado. Pasaron horas, la tormenta rugió y se calmó. Ninguno se movió. Cuando la primera luz del amanecer rompió a través de las nubes, el pastor alemán dio un pequeño paso hacia Ethan, luego otro. No se acercó lo suficiente para tocarlo, pero algo había cambiado entre ellos. Regresaron al rancho juntos, dos guerreros rotos separados por especies pero unidos en su dolor. No fue un avance, todavía no, pero fue un comienzo. Una semana después de la tormenta, Claire Thompson llegó con noticias que lo cambiarían todo. Traía un sobremanila grueso, su expresión seria mientras se sentaba en la mesa de la cocina de Ethan. El ejército finalmente liberó su expediente, dijo, extendiendo papeles marcados con sellos oficiales. Su verdadero nombre es Rex. Fue desplegado con el Cuerpo de Marines en Afganistán, Comando de Operaciones Especiales. Las manos de Ethan temblaron al alcanzar los documentos. El pastor alemán, ahora simplemente llamado Shadow por Ethan por su hábito de seguirlo a distancia, observaba desde su lugar junto a la puerta. 3 misiones de combate, continuó Claire, muy condecorado, pero luego algo pasó. Los registros están muy censurados, pero hay un vacío, 6 meses en los que simplemente desaparece de la documentación oficial. Ethan estudió los papeles, su mandíbula apretándose. Estos registros de entrenamiento, dijo, señalando una sección, los horarios, lo hacían trabajar 20 horas al día. Ningún perro puede soportar eso. Hay más, dudó Claire, sacando un documento final. Las fechas de su último despliegue coinciden con mi última misión, terminó Ethan, su voz apenas un susurro. Miró a Shadow, los recuerdos regresando. Estuvo allí el día que perdimos al equipo de Baker en Kandahar. La revelación pesó en el aire. Las orejas de Shadow se alzaron, como si reconociera algo en el tono de Ethan. Por primera vez, se acercó más a la mesa voluntariamente. Alguien quería que lo olvidaran, dijo Claire suavemente. Los perros militares no terminan en subastas civiles, Ethan, no así, no con sus registros sellados. Ethan se puso de pie abruptamente, haciendo que Shadow retrocediera a su esquina. ¿Quién lo manejó? ¿Quién fue su último comandante? Claire negó con la cabeza. Esas páginas están completamente censuradas, pero tengo un contacto en el Pentágono que está dispuesto a ayudar, extraoficialmente, por supuesto. Mientras hablaban, ninguno notó la creciente agitación de Shadow. No fue hasta que el perro comenzó a gemir, un sonido agudo de angustia, que se giraron para verlo arañando su cuello. Ethan se acercó lentamente, hablando en tonos bajos y tranquilizantes. Por primera vez, Shadow no retrocedió. Bajo el grueso pelaje de su cuello, los dedos de Ethan encontraron algo metálico, una pequeña placa que había pasado desapercibida, incrustada en la piel y cubierta por tejido. Llama a la clínica, le dijo a Claire, necesitamos ver qué es esto. Esa tarde, bajo una sedación cuidadosa, Claire extrajo una placa de identificación militar del cuello de Shadow. Los números estaban parcialmente desgastados, pero un nombre seguía legible, entrenador, Mayor James Harrison. El rostro de Ethan palideció. Harrison. Eso es imposible. Fue investigado por violaciones éticas, dado de baja hace 3 años. ¿Lo conoces? Todos lo conocían. Dirigía el programa de entrenamiento intensificado, había rumores sobre sus métodos, pero nunca se probó nada. Ethan miró a Shadow, aún aturdido por la sedación. Hasta ahora. Cuando Shadow comenzó a moverse, sus ojos encontraron los de Ethan. Por primera vez, había reconocimiento allí, no miedo. Lo que sea que hubiera pasado en esos 6 meses perdidos, lo que le habían hecho a este perro, conducía directamente a algunos de los rangos más altos del programa de canes militares. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Claire. La respuesta de Ethan fue inmediata: encontrar a Harrison.
Lo que sea que Shadow pasó, merece justicia. Todos la merecen. Ninguno de los dos podía saber entonces que esta decisión pondría en riesgo sus vidas o que la verdad que buscaban sacudiría los cimientos de los programas de canes militares en todo el país. El avance llegó en una tranquila mañana de domingo, 3 semanas después de descubrir la identificación militar de Shadow. Ethan se había quedado dormido en su silla del porche, sus pesadillas lo habían mantenido despierto la mayor parte de la noche. Despertó al sonido de gemidos. Shadow yacía en el patio, atrapado en sus propias pesadillas, sus patas temblando, suaves llantos escapando de su garganta. Sin pensar, Ethan comenzó a hablar con la misma voz tranquila que había usado con soldados traumatizados en el campo: estás a salvo ahora. Es solo un sueño. Estás en Montana, en el rancho. La guerra terminó. Los ojos de Shadow se abrieron de golpe, pero en lugar de su habitual respuesta agresiva al ser sorprendido, permaneció inmóvil, observando a Ethan con una intensidad que no había estado allí antes. Durante varios largos momentos, ninguno se movió. Entonces Shadow hizo algo sin precedentes, subió los escalones del porche y se sentó, manteniendo una distancia cuidadosa pero eligiendo, por primera vez, estar cerca. Sí, yo también las tengo, dijo Ethan en voz baja, los sueños en los que estás de vuelta allí, donde no puedes salvarlos, donde todo sale mal. Mientras hablaba, las orejas de Shadow se movían, siguiendo cada palabra. La postura del perro se relajó gradualmente, aunque sus ojos permanecían alerta. Ethan continuó hablando, compartiendo fragmentos de su propia historia, la emboscada que se llevó a su equipo, las largas noches de rehabilitación, la culpa que nunca se desvanecía del todo. La doctora Thompson llegó más tarde esa mañana para su chequeo semanal y se detuvo en seco ante la escena, Ethan leyendo su periódico matutino en el porche, Shadow acostado al pie de los escalones, sin tocarse, no completamente cómodo, pero compartiendo el mismo espacio pacíficamente. Esto es notable, dijo suavemente, manteniendo su distancia para no perturbar su frágil equilibrio. ¿Qué cambió? Nos reconocimos el uno al otro, respondió Ethan, sin apartar los ojos del periódico. A veces, eso es todo lo que se necesita. El resto del día trajo pequeños pero significativos cambios. Shadow aceptó comida directamente de la mano de Ethan, aunque aún retrocedía para comerla. Cuando un coche hizo un ruido fuerte a lo lejos, en lugar de correr, se acercó más al porche donde estaba Ethan. Cada acción hablaba de una confianza creciente, ganada con esfuerzo y tentativa. Esa noche, mientras Ethan preparaba la cena de Shadow, recibió una llamada del contacto de Claire en el Pentágono. La conversación fue breve, pero su impacto inmediato. Shadow, sintiendo la súbita tensión de Ethan, se puso alerta. Encontraron a Harrison, dijo Ethan después de colgar. Está trabajando para una contratista militar privada, entrenando perros para compañías de seguridad en el extranjero. Sus manos se apretaron en la encimera. Sigue haciéndoles daño, sigue saliéndose con la suya. Shadow se acercó, atraído por algo en la voz de Ethan. Por primera vez, permitió que Ethan viera su vulnerabilidad, el ligero temblor en sus patas, la forma en que sus orejas se aplastaban contra su cabeza al mencionar el nombre de Harrison. Te lo prometo, dijo Ethan, arrodillándose al nivel de Shadow, nunca volverá a lastimar a otro perro. Hagas lo que hagas, vamos a detenerlo. Shadow sostuvo su mirada, y en ese momento, su trauma compartido se transformó en algo más, una misión, un propósito, una oportunidad para evitar que otros sufrieran el mismo destino. El pastor alemán se enderezó, un eco de su porte militar regresando. Cuando cayó la noche sobre el rancho, Ethan tomó una decisión. Abrió la puerta principal, dejándola completamente abierta. Shadow se quedó en el patio, observando. Es tu elección, dijo Ethan, adentro o afuera. No eres un prisionero aquí. Pasaron minutos, luego, con pasos deliberados, Shadow subió al porche y entró en la casa. No se acomodó, permaneciendo alerta y cerca de la salida, pero había elegido entrar, confiar, aunque fuera solo un poco. Esa noche, por primera vez desde que llegó al rancho, tanto el hombre como el perro durmieron sin pesadillas. La semana siguiente trajo un visitante inesperado al rancho. Sarah Baker, viuda del teniente Michael Baker de la última misión de Ethan, llegó sin previo aviso una mañana. La reacción de Shadow fue inmediata y sorprendente. En lugar de su habitual cautela con los extraños, el pastor alemán se acercó lentamente a Sarah, con la cola baja pero no metida.
Ella se congeló en el porche, con lágrimas en los ojos. Ese es él, ¿verdad?, susurró. La última carta de Mike mencionó al perro, dijo que salvó a 3 de sus hombres antes de. Su voz se desvaneció. Ethan observó cómo Shadow presionaba suavemente su cabeza contra la mano de Sarah. El gesto fue tan cuidadoso, tan deliberado, que le quitó el aliento. Sarah se arrodilló, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del perro. Por primera vez desde su llegada al rancho, Shadow aceptó el contacto humano sin dudar. Recuerda, dijo Ethan suavemente. Los perros militares nunca olvidan a su gente. Mientras tomaban café, Sarah compartió lo que sabía. Las últimas cartas de su esposo habían mencionado preocupaciones sobre el programa de entrenamiento de perros, específicamente sobre los métodos del mayor Harrison. Mike estaba recolectando pruebas, explicó. Dijo que algo no estaba bien, que los perros desaparecían después de mostrar signos de problemas de comportamiento. Shadow yacía a los pies de Sarah mientras hablaba, pero sus orejas seguían cada mención del nombre de Harrison. El temblor había regresado a sus patas. El día antes de la emboscada, continuó Sarah, Mike me envió esto. Sacó un sobre sellado. Dijo que si algo le pasaba, lo mantuviera a salvo. Nunca lo abrí. Dentro del sobre, encontraron fotografías y notas manuscritas, registros de entrenamiento que mostraban horas imposibles, documentación de técnicas de estrés intensificado, lo más condenatorio, registros de perros militares saludables clasificados como inestables después de reportar lesiones por sesiones de entrenamiento. Harrison no solo era abusivo, comprendió Ethan, escaneando los documentos. Estaba rompiendo sistemáticamente a los perros que podían exponerlo, para luego eliminarlos del programa. Shadow se levantó de repente, moviéndose hacia la ventana. Un SUV negro se había detenido al final del largo camino de entrada al rancho. Incluso a esa distancia, la reacción del perro era inconfundible, puro terror. Entra en la habitación trasera, le dijo Ethan a Sarah, recogiendo los documentos. Llama a Claire Thompson, dile que traiga los archivos. A través de la ventana, observaron a 2 hombres en ropa civil acercarse. El gruñido de Shadow era diferente ahora, no defensivo sino protector. Se posicionó entre Ethan y la puerta, su entrenamiento militar visiblemente reafirmándose. Cuando llegó el golpe, Ethan abrió la puerta lo justo para bloquear la vista hacia el interior. Los hombres se identificaron como consultores de seguridad privada interesados en adquirir perros militares retirados para trabajos en el extranjero. Escuchamos que recientemente obtuvo un pastor alemán, dijo uno de ellos con suavidad. Estaríamos dispuestos a ofrecer una compensación sustancial. Detrás de Ethan, el gruñido de Shadow se intensificó, el sonido cargaba años de dolor y miedo, pero también algo nuevo, desafío. Esto es propiedad privada, respondió Ethan con calma, y no está en venta. Señor Walker, dio un paso adelante el segundo hombre, algunos perros son demasiado valiosos para retirarse. Seguro que lo entiende. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Ethan. También entiendo que acosar a un marine retirado e intentar adquirir ilegalmente un antiguo activo militar son delitos federales. ¿Quieren que llame a JAG, o debería contactar primero a la policía local? Los hombres retrocedieron, pero su mensaje fue claro, esto no había terminado. Después de que se fueron, Ethan encontró a Shadow en la cocina, apretado contra los gabinetes, temblando violentamente. Pero cuando Ethan se sentó en el suelo cerca, el perro se acercó hasta que su cuerpo se apoyó contra la pierna de Ethan. El contacto fue breve, pero representó algo monumental. Shadow había elegido buscar consuelo en lugar de retraerse. No volverán a tocarte, prometió Ethan, no mientras respire. Sarah salió de la habitación trasera, su rostro pálido pero decidido. Mike murió intentando exponer esto, dijo. Tenemos que terminar lo que él comenzó. Mirando a Shadow, que había recuperado la compostura y ahora estaba alerta a su lado, Ethan asintió. Los ojos del pastor alemán eran claros y enfocados, reflejando no solo confianza, sino una sociedad. Habían superado la relación de víctima y rescatador, ahora eran un equipo. La amenaza escaló 3 días después de la visita de los hombres de Harrison. Claire Thompson llegó al rancho antes del amanecer, su camioneta veterinaria levantando polvo en la luz matutina. Su rostro estaba ceniciento mientras le entregaba a Ethan un sobre Manila. Otros 3 perros militares del programa de Harrison fueron recientemente sacrificados en una clínica privada, dijo,
extendiendo informes médicos sobre la mesa de la cocina. Todos etiquetados como agresivos e intratables, todos en el último mes. Shadow, que se había sentido lo suficientemente cómodo como para dormir en la cocina, levantó la cabeza al escuchar sus voces, con las orejas hacia adelante, escuchando atentamente mientras hablaban. «Están limpiando la casa», dijo Ethan, examinando los informes, eliminando pruebas antes de que podamos exponerlos. Claire asintió con gravedad. «Mi contacto en el Pentágono dice que la firma de seguridad privada de Harrison acaba de asegurar un contrato importante. Están vendiendo perros entrenados a contratistas militares en todo el mundo, sin supervisión, sin regulaciones». Un golpe fuerte en la puerta los interrumpió. Shadow se puso de pie al instante, pero su postura había cambiado. Ya no era el animal temeroso y traumatizado, en su lugar estaba un perro de trabajo militar, alerta y listo. A través de la ventana, vieron a un hombre de aspecto formal con un traje sosteniendo una placa. El agente especial del FBI Marcus Reynolds se presentó, su expresión grave. «Señor Walker», dijo una vez que estuvieron sentados en la sala, «hemos estado investigando los programas de entrenamiento de Harrison durante el último año. El teniente Baker fue nuestro informante confidencial antes de su muerte». Shadow, que se había posicionado entre Ethan y el agente, estudió a Reynolds con atención. «Lo que no sabíamos», continuó Reynolds, «es que Harrison había identificado a los perros que presenciaron los peores abusos. Está eliminándolos sistemáticamente para cubrir sus huellas. Su perro puede ser el último testigo sobreviviente». Ethan sintió una furia fría sentándose en su pecho. «¿Cuántos?» 27 perros en los últimos 3 años, todos activos militares altamente entrenados, todos declarados de repente inestables y eliminados». Reynolds hizo una pausa, observando a Shadow. Pero cometió un error con este. Se descuidó. Claire habló desde la esquina. «La placa de identificación incrustada, la que extrajimos». Reynolds asintió. «Contiene un rastreador GPS. Así es como los hombres de Harrison los encontraron, pero también podría probar que estaba monitoreando perros después de su baja oficial, una violación directa de los protocolos militares». Mientras hablaban, el comportamiento de Shadow cambió sutilmente. Se acercó más a Ethan, no por miedo, sino como si se preparara para defender. El entrenamiento militar del perro estaba resurgiendo, pero esta vez impulsado por lealtad en lugar de fuerza. «Harrison tiene conexiones», advirtió Reynolds, «oficiales militares de alto rango, firmas de seguridad privada, incluso algunas figuras políticas. Han enterrado investigaciones antes. Necesitamos pruebas concretas». «¿Qué hay de los documentos de Sarah Baker?», preguntó Claire. «Es un buen comienzo, pero no es suficiente». Un fuerte crujido resonó desde afuera. La reacción de Shadow fue instantánea, se lanzó sobre Ethan, alejándolo de la ventana segundos antes de que se rompiera. El vidrio llovió donde Ethan había estado sentado. Reynolds desenfundó su arma, moviéndose para asegurar la habitación. Claire se agachó detrás del mostrador de la cocina, pero fue Shadow quien tomó el control de la situación. El pastor alemán se movió metódicamente por la casa, revisando cada punto de entrada, su entrenamiento ahora completamente evidente. Cuando la policía local llegó 20 minutos después, encontraron casquillos de bala en la línea de árboles, un disparo de advertencia profesional diseñado para intimidar más que para dañar. «Se están poniendo desesperados», dijo Reynolds, guardando su arma, «lo que significa que estamos cerca de algo que no quieren que se descubra». Esa noche, después de que Reynolds y Claire se fueron, Ethan se sentó en el porche con Shadow. El pastor alemán permaneció vigilante, pero ahora había propósito en su vigilancia. Se había transformado de víctima en protector. «Me salvaste la vida hoy», dijo Ethan en voz baja, «justo como salvaste a esos hombres en Afganistán». Shadow se volvió para mirarlo, y en ese momento, Ethan vio lo que Harrison había intentado destruir, no solo un activo militar, sino un espíritu guerrero, intacto a pesar de todo. «Mañana», continuó Ethan, «empezamos a contraatacar». La postura de Shadow se enderezó, respondiendo a la convicción en la voz de Ethan. Ya no eran solo sobreviviente y rescatador, se habían convertido en soldados nuevamente, pero esta vez en una batalla de su propia elección. La transformación comenzó en serio la mañana después del tiroteo. Ethan despertó antes del amanecer para encontrar a Shadow de pie, alerta pero tranquilo, junto a su cama.
Los ojos del pastor alemán tenían una nueva claridad, como si los eventos del día anterior hubieran despertado algo largamente dormido en él. Necesitamos entrenar, dijo Ethan en voz baja, no como antes, algo nuevo. Durante el desayuno, el agente Reynolds llamó con una advertencia. La firma de seguridad de Harrison había desplegado equipos en 3 estados, visitando sistemáticamente lugares donde se habían colocado sus antiguos perros. Otros 2 animales habían sido sacrificados humanamente debido a supuestos problemas de comportamiento. La doctora Thompson llegó a media mañana, trayendo no solo suministros médicos, sino también equipo de entrenamiento. Si vamos a protegerlo, dijo, necesita confiar en nosotros completamente, y nosotros necesitamos confiar en él. El proceso de rehabilitación que diseñaron era diferente a cualquier protocolo militar. En lugar de exigir la obediencia de Shadow, le permitieron establecer el ritmo. La confianza debía ganarse, no forzarse. Comenzaron con exámenes médicos básicos. Anteriormente, cualquier intento de revisar las heridas de Shadow había desencadenado respuestas violentas. Ahora, con Ethan sentado en el suelo a su lado, hablando en tonos bajos y constantes, Shadow permitió que Claire se acercara. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Las heridas físicas están sanando bien, señaló Claire, examinando con cuidado las viejas cicatrices, pero observa su reacción a ciertos toques. Usaron el dolor como herramienta de entrenamiento. La mandíbula de Ethan se tensó. Muéstrame dónde. Durante la siguiente hora, Claire demostró cómo Shadow se estremecía ante ciertos puntos de presión, lugares donde se habían usado collares de choque, donde las correcciones severas habían dejado un trauma duradero. Cada descubrimiento alimentaba la determinación de Ethan de exponer el programa de Harrison. El avance llegó durante la sesión de la tarde. En lugar de comandos militares estándar, Ethan comenzó a usar una conversación simple. ¿Te gustaría revisar el perímetro conmigo?, le preguntó a Shadow. Las orejas del perro se alzaron, considerando. Luego, por su propia cuenta, se movió al lado de Ethan. Caminaron juntos por el límite del rancho, Ethan señalando posibles debilidades de seguridad, Shadow añadiendo sus propias observaciones a través de cambios sutiles en la postura y la atención. Ya no eran manejador y animal, eran 2 veteranos trabajando en conjunto. Sarah Baker regresó con más documentos de su esposo, el programa de Harrison, dijo Cooper, observando su progreso con lágrimas en los ojos. Mike estaría orgulloso, dijo. Así es como debían ser los perros militares, compañeros, no herramientas. A medida que crecía la confianza, también lo hacía la confianza de Shadow. Comenzó a dormir más cerca de la cama de Ethan cada noche, eventualmente eligiendo descansar a los pies de esta. Durante el día, mantenía su vigilancia, pero sin el borde desesperado del miedo. Estaba protegiendo el rancho no porque estaba entrenado para hacerlo, sino porque lo había elegido como su misión. El momento más significativo llegó durante una tormenta por la tarde. Anteriormente, ese clima había enviado a Shadow a ataques de pánico, los truenos desencadenando recuerdos de combate. Esta vez, cuando los primeros rugidos resonaron en las montañas, se apretó contra la pierna de Ethan. Está bien, dijo Ethan suavemente. Aquí estamos a salvo. Shadow lo miró, y por primera vez, Ethan vio una confianza completa en esos ojos. El perro había elegido buscar consuelo en lugar de huir. Fue una pequeña victoria, pero en el mundo de la recuperación del trauma, esos momentos lo eran todo. Esa noche, mientras observaban pasar la tormenta desde el porche, Claire compartió noticias de su contacto en el Pentágono. La compañía de Harrison había programado una demostración importante para clientes potenciales, una exhibición de sus métodos de entrenamiento intensificados. Es en 2 semanas, dijo. Traerán observadores militares, contratistas privados, incluso compradores extranjeros. Las orejas de Shadow se aplastaron al escuchar el nombre de Harrison, pero ya no había temblores. En cambio, se acercó más a Ethan, su lenguaje corporal transmitiendo disposición en lugar de miedo. Esa es nuestra ventana, se dio cuenta Ethan. Una demostración pública significa testigos. Si podemos exponer lo que están haciendo, es arriesgado, advirtió Claire. Los hombres de Harrison siguen vigilando el rancho y a Shadow. Miró al pastor alemán. ¿Estás seguro de que está listo para enfrentarlos? Como respuesta, Shadow se puso de pie, moviéndose al borde del porche. Su postura era recta, la cabeza en alto,
cada centímetro del perro militar que alguna vez fue, pero ahora había algo diferente, una dignidad que no provenía del entrenamiento, sino de la curación. Está más que listo, dijo Ethan en voz baja. Ha elegido contraatacar. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Shadow inició el contacto físico, descansando brevemente su cabeza en la rodilla de Ethan. El gesto fue simple pero profundo, la forma de un soldado de decir, te cubro las espaldas. La historia de Shadow y Ethan comenzó a extenderse por el pequeño pueblo de Montana como un incendio forestal. Comenzó con Mark Wilson, el dueño de la tienda de alimentos local y veterano de Vietnam, quien presenció la transformación de Shadow durante sus entregas semanales al rancho. Ese perro tiene esa mirada, les dijo Mark a los habituales en Wilson's Feed Supply. La misma mirada que tenían los perros de mi unidad. No es solo un rescate, es uno de los nuestros. La noticia se difundió por la comunidad de veteranos. Primero llegó James Cooper, un manejador de K9 retirado de los marines que condujo 3 horas solo para ver a Shadow. Llegó al rancho una mañana, apoyándose pesadamente en su bastón. El mayor Harrison, dijo Cooper, su voz tensa con ira controlada. Sabía que algo no estaba bien con su programa. Perdí 2 buenos perros por sus métodos de entrenamiento intensificados, ambos etiquetados como inestables después de que comenzaron a mostrar lesiones. Shadow, que se había vuelto protector del rancho, observó a Cooper desde el lado de Ethan. La presencia del viejo manejador no desencadenó ninguna respuesta de miedo, en cambio, el pastor alemán reconoció a un espíritu afín. La doctora Thompson había llegado temprano ese día para documentar el progreso de Shadow. Observó con asombro cómo Cooper se sentaba con el perro, hablando en el particular ritmo que comparten los manejadores de K9 militares. La respuesta de Shadow fue notable, alerta pero relajado, sin mostrar ninguna de sus respuestas previas al trauma. Recuerda a los buenos manejadores, observó Cooper, aquellos que trataban a sus perros como compañeros, no como equipo. Harrison intentó eliminar eso de ellos, pero no pudo, no completamente. La siguiente visitante fue Patricia Martínez, cuyo hijo había servido en Afganistán con un perro militar. Trajo comida, no para Ethan, sino específicamente para Shadow. Carne de verdad, insistió. Estos héroes merecen lo mejor. Shadow aceptó su ofrenda con una cortesía gentil, sus modales brillando a través de años de trauma. Patricia se secó las lágrimas de los ojos. Mi David estaría aquí él mismo, pero no necesitó terminar, todos conocían el costo de la guerra. El punto de inflexión en la participación comunitaria llegó cuando el sheriff Robert Davidson hizo una visita no oficial al rancho. Había servido 20 años antes de unirse a las fuerzas del orden, y su departamento tenía su propia unidad K9. Esto se detiene en nuestro condado, declaró Davidson después de escuchar toda la historia. Los hombres de Harrison pueden tener conexiones, pero no están por encima de la ley local. Organizaremos patrullas, vigilaremos tu camino de acceso. Fiel a su palabra, los vehículos del sheriff comenzaron a pasar regularmente por el rancho. Los ayudantes se detenían, charlaban con Ethan y dejaban que Shadow inspeccionara sus patrullas. La confianza del perro crecía con cada interacción positiva. La comunidad veterinaria local también se unió. Los colegas de la doctora Thompson comenzaron a ofrecer sus servicios, creando una red de clínicas seguras donde Shadow podía recibir atención sin riesgo de interferencia de la organización de Harrison. Incluso los niños del pueblo jugaron un papel. La hija del director de la escuela local, Emma Louise, de 9 años, inició una campaña llamada «Protejamos a nuestros perros militares» después de escuchar la historia de Shadow. Organizó una venta de pasteles que recaudó más de $2,000 para suministros médicos y equipo de seguridad. Cuando Emma visitó el rancho con su padre para entregar los fondos, Shadow sorprendió a todos. El perro, anteriormente traumatizado, se acercó a la niña con calma, aceptando su caricia tentativa con paciencia digna. Fue la primera vez que permitió que un niño lo tocara. No es aterrador, anunció Emma con orgullo. Solo ha sido herido, y ahora necesita amigos. El apoyo de la comunidad se cristalizó un domingo por la tarde cuando James Cooper regresó, esta vez con una docena de otros veteranos. Se reunieron en el granero de Ethan, trayendo herramientas, suministros y décadas de experiencia militar colectiva. La demostración de Harrison es en 10 días, afirmó Cooper, extendiendo mapas sobre una mesa de trabajo. Tenemos gente dispuesta a asistir, a documentar todo,
pero necesitamos asegurarnos de que Shadow esté protegido hasta entonces. Los veteranos se dividieron en equipos, cada uno aportando su experiencia. Especialistas en seguridad mejoraron el perímetro del rancho, expertos en comunicaciones instalaron sistemas de monitoreo, personal médico estableció protocolos de emergencia. Shadow se movía entre ellos con creciente confianza, ya no era la criatura rota de la subasta. En presencia de estos guerreros que entendían su dolor, su porte militar regresó por completo, no por entrenamiento o miedo, sino por un sentido de pertenencia. Al caer el sol, el grupo se reunió en el porche de Ethan. Sarah Baker había traído las placas de identificación de su esposo, que ahora colgaban junto al nuevo collar de Shadow, un símbolo de su verdadera identidad como perro militar de trabajo. Harrison pensó que podía borrar lo que son estos perros, dijo Cooper, observando a Shadow vigilar desde los escalones del porche, pero olvidó algo importante. El espíritu de un guerrero, humano o canino, puede ser herido, pero no puede ser roto, no cuando hay personas que recuerdan lo que realmente significa la lealtad. La advertencia llegó a medianoche, 5 días antes de la demostración de Harrison. El agente Reynolds llamó mientras Ethan y Shadow completaban su última revisión del perímetro. Han adelantado el cronograma, dijo Reynolds, con voz tensa. Los hombres de Harrison se están movilizando. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que planean algo en las próximas 24 horas. Shadow, que había estado escaneando la línea de árboles, de repente se congeló, con las orejas hacia adelante, captando algo en la oscuridad que los sentidos humanos no podían detectar. Ethan apagó inmediatamente las luces del porche, sumiendo al rancho en la oscuridad. 3 SUVs negros aparecieron al final del camino de acceso, con las luces apagadas. El gruñido de Shadow era bajo pero controlado, una advertencia de soldado más que una amenaza de perro. Están aquí, le dijo Ethan a Reynolds, manteniendo la voz firme. Al menos 6 hombres, tal vez más. La policía local está en camino, respondió Reynolds, pero están a 15 minutos. La llamada se cortó abruptamente. El celular de Ethan no mostraba señal, habían bloqueado las comunicaciones. Dentro de la casa, Sarah Baker, que había estado revisando documentos para la próxima demostración, ya estaba en movimiento. Activó el sistema de alerta de emergencia que James Cooper había instalado, una señal silenciosa que llegaría a todos los veteranos que se habían comprometido a proteger a Shadow. El pastor alemán permaneció enfocado en la amenaza que se acercaba, pero su comportamiento había cambiado drásticamente desde sus primeros encuentros con los hombres de Harrison. Ya no había miedo, ni temblores. En cambio, se posicionó estratégicamente, utilizando las sombras y la cobertura como lo había entrenado para hacer en combate. Como en los viejos tiempos, amigo, susurró Ethan, y las orejas de Shadow se movieron en señal de reconocimiento. Habían preparado para esto, sabían que eventualmente llegaría a una confrontación directa. El primer hombre se acercó al porche delantero, su postura entrenada militarmente. Señor Walker, llamó suavemente, manejo esto de manera profesional. El mayor Harrison simplemente quiere que le devuelvan su propiedad. Nadie necesita salir herido. ¿Propiedad? La voz de Ethan resonó claramente en la oscuridad. ¿Así llamas a los 27 perros que han eliminado? ¿A las pruebas que han estado destruyendo? Una segunda figura emergió de las sombras. La voz que habló hizo que Shadow entrara en alerta rígida. El propio mayor Harrison había venido a manejar esto personalmente. Esos perros estaban dañados, Walker, inestables, como el que estás albergando. No podían adaptarse a la vida civil. Les dimos un fin humano. El gruñido de Shadow se profundizó, pero mantuvo su posición. Su entrenamiento militar era ahora completamente evidente, pero guiado por elección en lugar de coerción. ¿Humano? Sarah Baker salió al porche, su voz temblando de ira controlada. ¿Cómo lo que le hiciste al perro que salvó a la unidad de mi esposo antes de que lo marcaras para eliminación? La risa de Harrison fue fría. Señora Baker, aún luchando batallas que su esposo debería haber evitado. ¡Qué desafortunado! El sonido de vehículos acercándose rompió la tensión, pero no eran la policía. Aparecieron 3 SUVs más, pero estos eran diferentes. La voz de James Cooper resonó desde la oscuridad, los agentes federales y la policía local están a 4 minutos, Harrison. Tal vez quieras reconsiderar tu posición. La respuesta de Harrison fue inmediata y violenta.
Tomen al perro ahora. Sus hombres se lanzaron hacia adelante, pero Shadow ya estaba en movimiento. Años de entrenamiento de combate se fusionaron con un nuevo propósito mientras enfrentaba al primer atacante, no con la furia desesperada de sus encuentros anteriores, sino con movimientos controlados y precisos. Ethan se movió simultáneamente, su propio entrenamiento militar sincronizándose con las acciones de Shadow. Trabajaron en perfecta coordinación, manejador y perro convirtiéndose en una sola unidad defensiva. Los veteranos que Cooper había traído crearon un perímetro defensivo, su experiencia evidente en su posicionamiento. En respuesta, los hombres de Harrison se encontraron atrapados en una trampa que se cerraba rápidamente. «Se acabó, mayor», gritó Cooper. «Hemos documentado todo, tus métodos de entrenamiento, los perros eliminados, los encubrimientos. Todo saldrá a la luz en tu demostración». El siguiente movimiento de Harrison sorprendió a todos. Sacó un dispositivo de entrenamiento familiar, el mismo tipo de collar de choque que había usado para doblegar a sus perros. La reacción de Shadow fue instantánea pero inesperada. En lugar de acobardarse, se colocó entre Harrison y Ethan, con una clara actitud de desafío en su postura. ¿Todavía crees que puedes controlarlo?, preguntó Ethan en voz baja. Ya no es tu arma. Nunca lo fue. Es un soldado, y ha elegido su bando. El lejano ulular de las sirenas finalmente rompió el enfrentamiento. Harrison y sus hombres se retiraron a sus vehículos, pero sus palabras de despedida llevaban una clara amenaza: «Esto no ha terminado, Walker. Ese perro sabe demasiado, y tú también». Cuando los autos de policía inundaron la propiedad, Shadow mantuvo su posición protectora. Sus ojos siguieron la partida de Harrison, pero no había miedo en su porte, solo la vigilancia constante de un guerrero que había encontrado su verdadero propósito. La mañana de la demostración de Harrison amaneció fría y clara. El centro de entrenamiento privado fuera de Helena se extendía por 30 acres, sus edificios modernos contrastaban marcadamente con la naturaleza salvaje de Montana que lo rodeaba. Observadores militares, contratistas privados y representantes extranjeros se reunieron en el área de observación, sin saber lo que estaba a punto de desarrollarse. Ethan y Shadow llegaron temprano, estacionando su camioneta detrás del edificio de mantenimiento como estaba planeado. El agente Reynolds les había conseguido credenciales de acceso a través de su investigación, listando a Ethan como un cliente potencial. Shadow, con un nuevo chaleco táctico proporcionado por James Cooper, permaneció perfectamente compuesto a pesar de estar de vuelta en un entorno que contenía tantos recuerdos oscuros. «Recuerda», dijo Ethan suavemente, ajustándose la corbata, «solo necesitamos 15 minutos, solo lo suficiente para que Sarah distribuya las pruebas y Reynolds identifique a los actores clave». Los ojos de Shadow permanecieron fijos en el área principal de demostración, donde los manejadores se estaban preparando perros para el espectáculo. Su postura cambió sutilmente al reconocer ciertos olores, otros perros militares, algunos posiblemente de su propia unidad. La voz de la doctora Thompson llegó a través de su auricular, monitoreando desde una camioneta en el estacionamiento: «El equipo de seguridad de Harrison está haciendo barridos perimetrales. Manténganse en posición hasta que comience la demostración». El lugar se llenó lentamente de espectadores. Ethan reconoció a varios oficiales militares de alto rango, su presencia indicando el alcance de la influencia de Harrison. Sarah Baker, haciéndose pasar por periodista, ya estaba circulando entre la multitud, su cámara ocultando un dispositivo que transmitiría todo al equipo de Reynolds. A las 9 en punto, el mayor Harrison subió al escenario. Cortaba una figura impresionante con su traje a medida, cada centímetro el empresario exitoso. Damas y caballeros, su voz resonó por todo el lugar, hoy presenciarán el futuro del entrenamiento canino táctico. Mientras Harrison comenzaba a detallar las tasas de éxito de su programa, las orejas de Shadow se alzaron repentinamente. Captó un sonido o un olor que desencadenó su atención. Ethan siguió la mirada del perro hacia una fila de jaulas detrás del edificio principal. «Claire», susurró Ethan en su dispositivo de comunicación, «necesitamos ojos en las jaulas traseras». «Accediendo a las transmisiones de seguridad ahora», respondió ella. Un momento después, su voz se volvió urgente: «Ethan, están sacando perros por la parte trasera. Parece que están eliminando pruebas». Shadow ya estaba en movimiento, su paso decidido pero controlado. Ethan lo siguió, confiando en los instintos de su compañero.
Llegaron al área de las jaulas justo cuando dos manejadores se estaban cargando a un pastor alemán sedado en una camioneta. «Alto», ordenó Ethan, su autoridad militar evidente en su tono. «Investigación federal en curso». Los manejadores dudaron, reconociendo algo en el porte de Shadow que los hizo desconfiar. Estos no eran los matones entrenados de Harrison, solo manejadores regulares siguiendo órdenes. Uno de ellos bajó lentamente su pistola tranquilizante. «Estos perros están programados para el retiro», dijo, con incertidumbre en su voz. «Órdenes del mayor». «¿Retiro?» Ethan dio un paso adelante. «¿Cómo este?» Señaló a Shadow, que estaba erguido a su lado. «Verifica su número de identificación. Averigua qué pasó con él después de que Harrison lo etiquetó como retirado». Los ojos del manejador más joven se abrieron al mirar más de cerca a Shadow. «Espera, ¿es Rex?» Pero nos dijeron que fue sacrificado por estrés de combate. La mirada de Shadow permaneció fija en el perro sedado en la camioneta, su cuerpo entero transmitiendo un mensaje silencioso: «No otra vez, no uno más». El momento fue interrumpido por la voz de Harrison, ahora mucho más cerca: «¿Hay algún problema aquí, caballeros?» Rodeó la esquina con dos guardias de seguridad, deteniéndose en seco al ver a Shadow. Por un breve momento, su fachada compuesta se quebró. «Bueno», dijo Harrison, recuperándose rápidamente, «me preguntaba cuándo harías tu movimiento, Walker, aunque debo admitir que esperaba algo más dramático». «No se necesitan dramatismos, mayor», respondió Ethan con calma. «Solo la verdad sobre los perros que has eliminado, las pruebas que has enterrado, las vidas que has destruido». La risa de Harrison fue despectiva, pero sus ojos nunca dejaron a Shadow. «¿Y quién te va a creer? ¿Un veterano dañado con TEPT y un perro fracasado?» La respuesta de Shadow fue inesperada. En lugar de mostrar miedo o agresión, dio un paso adelante y se sentó, asumiendo la posición formal de un perro militar de trabajo. Su porte era impecable, su entrenamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Era la prueba viviente de todo lo que Harrison había intentado destruir. El manejador más joven se alejó de la camioneta, la comprensión comenzando a surgir en su rostro. «Señor», dijo, dirigiéndose a Harrison, «¿qué estamos haciendo exactamente con estos perros retirados?» La pregunta quedó en el aire, marcando el comienzo del fin del imperio cuidadosamente construido de Harrison. La confrontación detrás de las jaulas había atraído atención. Varios observadores militares, curiosos por el retraso en la demostración, se dirigieron hacia el alboroto. Harrison mantuvo su exterior compuesto, pero sus ojos traicionaban una creciente preocupación al notar a la multitud que se reunía. «Damas y caballeros», anunció con suavidad, «me disculpo por la interrupción. Estamos lidiando con un cliente descontento. La seguridad manejará este asunto». El agente Reynolds eligió ese momento para dar un paso adelante, mostrando sus credenciales del FBI. «En realidad, mayor, Harrison manejará esta situación». Se volvió para dirigirse al grupo reunido. «Me disculpo, pero esta demostración es ahora parte de una investigación federal activa». Sarah Baker emergió de la multitud, ya no haciéndose pasar por periodista. Llevaba una carpeta gruesa de documentos. «Estos son registros de entrenamiento», anunció, su voz clara y firme. «Muestran exactamente qué pasa con los perros que no cumplen con los estándares del mayor». El equipo de seguridad de Harrison se movió para interceptarla, pero la presencia de Shadow los hizo dudar. El pastor alemán se interpuso entre ellos y Sarah, su porte militar inconfundible. Varios de los observadores extranjeros comenzaron a grabar con sus teléfonos. «Mi esposo, el teniente Michael Baker, documentó todo», continuó Sarah, «el abuso, los encubrimientos, la eliminación sistemática de perros que podrían exponer la verdad». La doctora Thompson llegó con sus propias pruebas, registros médicos de perros que habían pasado por el programa de Harrison. «Estos animales no fallaron en el entrenamiento», explicó al público atónito. «Fueron deliberadamente rotos. Cuando mostraban signos de abuso, eran etiquetados como inestables y eliminados». El manejador más joven de la jaula dio un paso adelante. «Señor», se dirigió a sus superiores presentes, «hemos estado sedando y transportando perros para el retiro durante meses, pero nunca llegaron a sus instalaciones de retiro». La compostura de Harrison finalmente se quebró. «Estos perros son activos militares», espetó.
Su manejo es un asunto de seguridad nacional. No tienen derecho a interferir con los protocolos de entrenamiento autorizados. ¿Autorizados? James Cooper emergió de la multitud, apoyado en su bastón. ¿A esto le llamas autorizado? Proyectó fotos en la gran pantalla del área de demostración, imágenes de sesiones de entrenamiento que hicieron que varios observadores apartaran la mirada con disgusto. Shadow, aún manteniendo su postura militar formal, atrajo todas las miradas. Su transformación de perro de subasta roto a orgulloso perro militar de trabajo se erguía como testimonio vivo contra los métodos de Harrison. Este animal, Ethan, se dirigió a la multitud. Fue uno de sus perros militares de trabajo más exitosos, 3 misiones de combate, múltiples condecoraciones. Luego comenzó a mostrar signos de abuso bajo el entrenamiento intensificado del mayor Harrison. Estaba programado para la eutanasia antes de que interviniéramos. Harrison hizo un último intento por salvar la situación. Ese perro es inestable, dijo. Observen. Sacó un dispositivo de entrenamiento táctico. El sonido de alta frecuencia que emitía había sido usado para torturar perros hasta la sumisión. Las orejas de Shadow se aplastaron, pero no se movió. En cambio, miró a Ethan, esperando orientación. Esa es la diferencia, mayor, dijo Ethan en voz baja. Ya no responde al miedo. Ha elegido mantenerse firme. La policía militar había llegado, convocada por los oficiales superiores presentes. Mientras se acercaban a Harrison, él hizo un movimiento desesperado, sacando un arma oculta. Estos perros son mi propiedad y gruñó. Mi programa, mi reputación. Shadow se movió más rápido de lo que cualquiera pudo seguir, años de entrenamiento militar combinándose con un nuevo propósito. Desarmó a Harrison con precisión y control, demostrando las mismas habilidades que el mayor había intentado destruir a través del miedo y el abuso. Mientras Harrison era llevado esposado, los perros sedados en la camioneta estaban siendo examinados por el equipo médico de la doctora Thompson. Cada uno ahora tendría una oportunidad de rehabilitación, siguiendo el camino de recuperación de Shadow. El observador militar senior, un general condecorado, se acercó a Ethan y Shadow. No teníamos idea, dijo con gravedad. Los informes que recibimos, hizo una pausa, mirando a Shadow con un nuevo respeto. Esto termina hoy, todo. Sarah Baker, aferrando los documentos de su difunto esposo, observó cómo el imperio de Harrison se desmoronaba. Mike estaría orgulloso, susurró a Shadow. Terminaste lo que él comenzó. Cuando la policía militar aseguró el lugar, un grito agudo atravesó el aire de la mañana. Uno de los perros liberados de Harrison, aún desorientado por la sedación, había entrado en pánico y se había escapado. El pastor alemán, joven y claramente traumatizado, corrió hacia la cerca perimetral del lugar, directo hacia la carretera transitada más allá. Sin dudarlo, Shadow miró a Ethan, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Con un rápido asentimiento de su compañero, Shadow entró en acción, sus movimientos mostrando años de entrenamiento táctico, ahora guiados por compasión en lugar de miedo. El manejador que lo perseguía se detuvo, observando con asombro cómo Shadow interceptaba al perro asustado. En lugar de usar fuerza o dominancia, se posicionó entre el perro más joven y la cerca, su postura tranquila, no amenazante, pero imponente, la postura de un veterano experimentado ayudando a un camarada en apuros. La doctora Thompson observaba desde una distancia segura. Está usando su propia experiencia, explicó a los observadores reunidos. Sabe exactamente lo que siente ese perro. El pastor alemán joven, aún afectado por los sedantes, mostraba signos de agresión nacida del terror, el mismo comportamiento que alguna vez marcó a Shadow para la eliminación. Pero Shadow permaneció firme, reduciendo gradualmente la distancia entre ellos, usando pequeños movimientos que transmitían seguridad en lugar de amenaza. Observen con atención, Ethan dijo a los oficiales militares presentes. Esto es lo que estos perros son capaces de hacer cuando se les trata con respeto en lugar de fuerza. El avance llegó cuando Shadow se acostó, haciéndose vulnerable mientras mantenía el contacto visual con el perro en pánico. Fue una muestra de confianza que iba en contra de todas las lecciones severas que el programa de Harrison había intentado inculcar. Lentamente, la postura del perro más joven comenzó a cambiar, el miedo salvaje en sus ojos se atenuó, reemplazado por confusión, luego por un interés cauteloso. Shadow esperó pacientemente mientras el otro perro daba pasos tentativos hacia adelante, ofreciendo el tipo de comprensión que solo otro sobreviviente podía proporcionar.
James Cooper, apoyado en su bastón, habló suavemente al grupo reunido. Esto es lo que solíamos llamar compañero de batalla, soldados ayudando a soldados. Estos perros nunca perdieron ese instinto. Harrison solo lo enterró bajo miedo y dolor. Cuando el perro más joven finalmente se acercó a Shadow, su interacción llevó lágrimas a los ojos de varios observadores. Shadow lo guió de vuelta a la seguridad del equipo médico de la doctora Thompson, manteniéndose cerca mientras comenzaban el tratamiento. Eso, el agente Reynolds se dirigió a los oficiales militares. Es el perro que Harrison afirmó era demasiado peligroso para rehabilitar, al que marcó para la muerte porque podría exponer sus métodos. El general senior dio un paso adelante nuevamente. Señor Walker, dijo formalmente, creo que le debemos tanto a usted como a este notable animal una disculpa y una deuda de gratitud. Sarah Baker, que había estado documentando todo, capturó el momento en que Shadow regresó al lado de Ethan. La fotografía más tarde se convertiría en un símbolo de toda la investigación, el orgulloso perro militar de pie junto a su compañero elegido, habiendo demostrado justo las cualidades que el programa de Harrison había intentado destruir. ¿Qué pasa ahora?, preguntó uno de los observadores extranjeros, claramente conmovido por lo que habían presenciado. Ethan miró a Shadow, que estaba sentado alerta a su lado, emanando una dignidad tranquila que exigía respeto. Ahora, dijo, ayudamos a los demás. Cada perro que pasó por este programa merece la oportunidad que tuvo Shadow, sanar, confiar de nuevo, elegir su propio camino. La doctora Thompson se acercó con noticias sobre los perros rescatados. Necesitarán una rehabilitación extensa, dijo, pero después de ver a Shadow hoy, sonrió al pastor alemán, digamos que nos ha dado un plan perfecto para la curación. Mientras el lugar era asegurado para la investigación, Shadow hizo una última demostración de su transformación. Se acercó a Harrison, que aún estaba bajo custodia, esperando el transporte. El hombre que alguna vez lo había torturado ahora estaba sentado derrotado, pero Shadow no mostró miedo ni agresión. En cambio, mostró algo más poderoso, completa indiferencia. Harrison ya no tenía poder sobre él. Esa es la verdadera victoria, dijo Ethan con orgullo, no solo sobrevivir, sino superar el dolor, volverse más fuerte por ello. En las secuelas del arresto de Harrison, comenzó el proceso de transferir a los perros rescatados a instalaciones de rehabilitación. Shadow había asumido un papel no oficial como una presencia tranquila para los otros perros, ayudándolos a adaptarse a su nueva libertad. Sin embargo, el destino tenía un último desafío reservado. Durante la transferencia nocturna del último grupo de perros, uno de los antiguos asociados de Harrison violó la seguridad del lugar. En el caos resultante, se desató un incendio en el área de las jaulas, probablemente un intento de destruir las pruebas restantes. El equipo de la doctora Thompson trabajó rápidamente para evacuar a los perros, pero dos pastores jóvenes, aún fuertemente sedados, quedaron atrapados en la estructura en llamas. Sin dudarlo, Shadow se soltó del lado de Ethan y corrió hacia el edificio lleno de humo. Shadow, y gritó Ethan, pero su compañero ya había desaparecido entre las llamas. El departamento de bomberos estaba en camino, pero la intensidad del incendio dejaba claro que no llegarían a tiempo. Dentro de la jaula en llamas, Shadow localizó a los perros sedados, usando las habilidades perfeccionadas a través de años de servicio militar. Logró despertarlos, guiándolos hacia la salida. Sin embargo, cuando se acercaban a la seguridad, una viga ardiente colapsó, separando a Shadow de sus protegidos. Los dos perros jóvenes lograron salir, tropezando hacia los brazos de los manejadores que esperaban, pero Shadow quedó atrapado, el humo volviéndose más denso con cada momento que pasaba. A través de las llamas, Ethan podía ver a su compañero buscando una ruta alternativa, negándose a rendirse a pesar de las condiciones deteriorándose. «No lo va a lograr», gritó alguien. «El tejado está a punto de colapsar». Ethan se preparó para entrar al edificio él mismo, pero James Cooper lo detuvo. «Espera», dijo el manejador veterano, con los ojos fijos en el infierno. «Observa». En una muestra de la inteligencia y el entrenamiento que lo habían convertido en un perro militar excepcional, Shadow había identificado una debilidad en la pared trasera de la jaula. Usando todo el peso de su cuerpo, golpeó repetidamente un punto específico hasta que la estructura dañada cedió, creando una ruta de escape. Cuando finalmente emergió, su pelaje estaba chamuscado y su respiración era dificultosa. Colapsó a solo yardas del edificio, momentos antes de que toda la estructura se derrumbara. La doctora Thompson comenzó inmediatamente el tratamiento de emergencia, pero la condición de Shadow era crítica.
La inhalación de humo es severa, informó, trabajando para estabilizarlo, y hay quemaduras a lo largo de su lado izquierdo. Necesitamos llevarlo a una instalación ahora. Mientras llevaban a Sadou al hospital veterinario de emergencia, Ethan sostuvo la cabeza de su compañero en su regazo, hablándole suavemente. No te atrevas a rendirte, susurró. Hemos llegado demasiado lejos juntos. Los ojos de Sadou, aunque llenos de dolor, permanecieron fijos en Ethan, transmitiendo la misma lealtad inquebrantable que había definido todo su viaje juntos. El pastor alemán había arriesgado todo para salvar a otros de experimentar el trauma que él había soportado, y ahora su propia vida estaba en juego. La sala de espera de la clínica veterinaria se convirtió en una vigilia mientras Sadou luchaba por su vida. Ethan permaneció inmóvil, su compostura militar finalmente quebrándose bajo el peso de la posible pérdida. Sus manos, aún manchadas de hollín por el incendio, temblaban mientras miraba fijamente las puertas de la sala de emergencias. La doctora Thompson salía periódicamente con actualizaciones, su voz profesional pero gentil. Está luchando con fuerza, informó. Las próximas 24 horas serán críticas. El daño por el humo en sus pulmones es severo, y las quemaduras son significativas, pero está recibiendo la mejor atención posible. Sarah Baker llegó, llevando la vieja bandera de servicio del teniente Baker. Sin decir una palabra, la colocó sobre los hombros de Ethan. El gesto rompió algo dentro de él, y por primera vez desde que regresó del combate, Ethan Walker lloró abiertamente. Le fallé, susurró, su voz cruda por la emoción, como le fallé a mi equipo en Afganistán. Debería haberlo detenido antes de que entrara a ese edificio. James Cooper, que había permanecido en la clínica, colocó una mano firme en el hombro de Ethan. Eso no es lo que pasó, hijo, dijo en voz baja. Sadou tomó una decisión, la misma decisión que cualquier soldado tomaría por sus hermanos de armas. No le fallaste, le diste de vuelta su propósito. A lo largo de la noche, miembros de la comunidad de veteranos pasaron por la clínica. Trajeron café, comida que quedó intacta, y lo más importante, su comprensión silenciosa de lo que significaba ver a un hermano luchar por sobrevivir. La doctora Thompson encontró a Ethan solo en las primeras horas de la mañana, de pie en la ventana de observación. Sadou yacía inmóvil, conectado a varios monitores, su poderoso cuerpo ahora luciendo vulnerable bajo el equipo médico. «Sabes», dijo ella suavemente, «cuando lo trajiste por primera vez al rancho, no estaba segura de que alguno de ustedes sobreviviera al trauma que cargaban. Pero verlos sanar mutuamente, ver cómo se dieron mutuamente una razón para seguir luchando», hizo una pausa, tocando el brazo de Ethan, «ese perro no solo está luchando por sí mismo ahí dentro. Está luchando para volver contigo». El sol estaba saliendo cuando la condición de Sadou dio un giro. Sus signos vitales comenzaron a caer, y el equipo de emergencia se apresuró a estabilizarlo. A través de la ventana, Ethan observaba impotente mientras trabajaban para salvar la vida de su compañero. En ese momento, todos los recuerdos regresaron, los primeros pasos tentativos de Sadou hacia la confianza, sus noches tranquilas en el rancho, la forma en que se ayudaron mutuamente a reclamar su espíritu guerrero. La idea de perderlo ahora, después de todo lo que habían superado, era insoportable. «Por favor», susurró Ethan, presionando su mano contra el vidrio, «no puedo hacer esto sin ti, amigo». «Se supone que debemos sanar juntos, ¿recuerdas?». La respuesta de la comunidad de Montana transformó la pequeña clínica veterinaria en un centro de mando de apoyo y esperanza. Mark Wilson, de la tienda de alimentos, organizó un horario, asegurando que siempre hubiera alguien presente, manteniendo una vigilia constante para Sadou y Ethan. La doctora Thompson coordinó con especialistas veterinarios de todo el estado, implementando un protocolo de tratamiento innovador para la inhalación de humo de Sadou. Cuando el costo del equipo especializado aumentó, la respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. Emma Lewis, la niña de 9 años que primero conectó con Sadou, convenció a su escuela primaria para lanzar una campaña de recaudación de fondos. Carteles de «Salven a nuestro Sadou» aparecieron en las vitrinas de las tiendas en todo el pueblo, y los negocios locales comenzaron a recolectar donaciones. La comunidad de veteranos se movilizó con precisión militar. James Cooper contactó a su red de manejadores de K9, y en cuestión de horas, recibieron ofertas de asistencia de veterinarios militares de todo el país. Un equipo de transporte médico retirado de la Fuerza Aérea incluso se ofreció a volar equipo especializado desde una instalación en Colorado. El sheriff Davidson estacionó ayudantes en la clínica,
asegurando la seguridad de Shadow mientras permanecía vulnerable. Este perro protegió a nuestra comunidad, afirmó con firmeza. Ahora nos toca protegerlo a él. Patricia Martínez organizó una vigilia de oración, reuniendo a personas de todas las religiones. El estacionamiento de la clínica se llenó de miembros de la comunidad sosteniendo velas, su presencia silenciosa un testimonio de lo profundamente que la historia de Shadow los había tocado. Sarah Baker, trabajando con los medios locales, compartió la historia del heroísmo de Shadow. La cobertura desencadenó una conversación nacional sobre el tratamiento de los perros militares de trabajo, llevando a pedidos de programas de rehabilitación mejorados y una supervisión más estricta. El tercer día de la hospitalización de Shadow, la doctora Thompson reunió a todos en la sala de espera. La respuesta de la comunidad ha sido extraordinaria, comenzó, con la emoción evidente en su voz. El equipo especializado que ayudaron a obtener, el cuidado constante que han apoyado, ha marcado una diferencia crucial. El avance llegó esa noche. Los signos vitales de Shadow se estabilizaron, y mostró las primeras señales de conciencia. Cuando finalmente permitieron a Ethan verlo, la cola del pastor alemán golpeó débilmente contra la cama, una señal pequeña pero significativa de su espíritu de lucha. «Mira a toda esta gente aquí por ti, amigo», susurró Ethan, señalando a la multitud visible a través de la ventana, un pueblo entero de compañeros de batalla. Claire Thompson observó la reunión con lágrimas en los ojos. «Esto es más que solo un perro recuperándose», dijo a los partidarios reunidos. «Es la prueba de que cuando una comunidad se une, cuando nos negamos a rendirnos con aquellos que sirvieron, es posible una curación notable». El camino hacia la recuperación sería largo, pero Shadow no lo recorrería solo. La comunidad que se había unido alrededor de él y Ethan había demostrado algo poderoso, que los lazos forjados a través de la adversidad podían fortalecer no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Durante la recuperación de Shadow en la clínica veterinaria, el agente Reynolds llegó con un expediente militar clasificado que cambiaría todo. El documento, recientemente desclasificado como parte de la investigación sobre el programa de Harrison, contenía los detalles completos de la última misión de combate de Shadow. Este informe fue deliberadamente enterrado, explicó Reynolds, desplegando los documentos para Ethan. Explica por qué Harrison estaba tan decidido a eliminar a Shadow como testigo. La misión tuvo lugar en la provincia de Kandahar durante el último despliegue de Ethan. Shadow había sido asignado a la unidad del teniente Baker para una operación de reconocimiento crítica. Lo que el informe reveló fue que Shadow había detectado señales de una emboscada mucho antes de que se lanzara, pero su manejador en ese momento, bajo órdenes directas de Harrison, había ignorado las advertencias del perro. Harrison había estado impulsando sus métodos de entrenamiento intensificados, continuó Reynolds. Quería demostrar que su acondicionamiento agresivo producía mejores resultados que las técnicas de manejo tradicionales. Ordenó al manejador de Shadow que forzara al perro a avanzar a pesar de claras señales de angustia. El informe detallaba cómo Shadow se liberó del control de su manejador para advertir a la unidad de Baker. Las acciones del perro, aunque en contra de órdenes directas, salvaron numerosas vidas. Sin embargo, este incidente desafió directamente la filosofía de entrenamiento de Harrison. Shadow demostró que el instinto natural y el entrenamiento adecuado eran más confiables que el cumplimiento forzado, explicó Reynolds. Amenazó todo el programa de Harrison y los lucrativos contratos que venían con él. La doctora Thompson, que había estado revisando los registros médicos originales de Shadow, añadió otra pieza al rompecabezas. Las heridas que Shadow sufrió ese día no fueron solo de la emboscada. Algunas fueron infligidas después, durante lo que Harrison denominó entrenamiento correctivo. Mientras hablaban, Shadow yacía recuperándose cerca, sus ojos fijos en Ethan. La mirada inquebrantable del pastor alemán parecía tener un significado más profundo ahora, una comprensión compartida de sacrificio y deber. El informe final del teniente Baker, escrito el día antes de su muerte, incluía una nota personal. Las acciones de Shadow hoy demostraron la verdadera naturaleza de estos animales extraordinarios. Su desobediencia a órdenes defectuosas para salvar vidas humanas refleja los más altos principios del servicio militar. Este perro merece condecoración, no castigo. Ethan se sentó con esta información, su mano descansando suavemente en la cabeza de Shadow. Estabas protegiéndolos, dijo suavemente, como protegiste a esos perros en el incendio. Eso es lo que siempre has sido. La revelación explicó mucho. El miedo inicial de Shadow hacia los manejadores, sus instintos protectores,
lo más importante, su gradual retorno a su verdadera naturaleza bajo el cuidado de Ethan no necesitaba tanto rehabilitación como liberación del trauma de la traición. Esto lo cambia todo, afirmó Reynolds. Con esta evidencia, podemos impulsar una revisión completa de los programas de perros militares de trabajo. La historia de Shadow asegurará que ningún otro perro sufra el mismo destino. La siguiente revelación surgió cuando Sarah Baker trajo el diario personal de su esposo. Dentro de sus páginas yacía la conexión perdida entre Shadow y la misión final de Ethan en Afganistán. Mike escribió sobre ese día en detalle, explicó Sarah, su voz firme mientras leía del diario. Describió cómo el comportamiento de Shadow cambió drásticamente justo antes del incidente. El perro se volvió cada vez más agitado, intentando retroceder a su manejador de una ruta específica. La entrada del diario continuaba describiendo cómo Shadow se había liberado de su manejador, cargando hacia la unidad del teniente Baker. Inicialmente, interpretaron esto como agresión, pero la intención del perro quedó clara momentos después cuando sonaron los primeros disparos. Shadow no solo los estaba advirtiendo, comprendió Ethan, leyendo el relato. Estaba intentando llevarlos a una posición más segura, la misma posición donde mi equipo había establecido un punto de retroceso. El diario confirmó que las acciones de Shadow habían salvado numerosas vidas ese día, pero a un costo significativo. El perro había sufrido heridas graves mientras protegía a los soldados durante el tiroteo. Sin embargo, en lugar de recibir condecoración, Shadow fue etiquetado como desobediente y transferido al programa de entrenamiento intensificado de Harrison. Fue castigado por salvar vidas, observó la doctora Thompson, revisando los informes médicos posteriores. El abuso físico comenzó casi inmediatamente después del incidente. Para Ethan, esta revelación tenía un peso particular. Su propio equipo había estado posicionado para proporcionar apoyo ese día, la ruta alternativa que Shadow había intentado indicar era la misma que la unidad de Ethan había considerado segura. Todo este tiempo, dijo Ethan en voz baja, mirando a Shadow, he cargado con la culpa de no haber podido prevenir esas bajas, pero tú lo sabías. Intentaste advertirles. Shadow, aún recuperándose de sus heridas por el incendio, levantó la cabeza al escuchar la voz de Ethan. El vínculo entre ellos tomó un nuevo significado. No eran solo dos guerreros heridos que se habían encontrado, eran sobrevivientes de la misma batalla, conectados por su intento compartido de proteger a sus compañeros soldados. Sarah colocó el diario del teniente Baker en las manos de Ethan. La última entrada de Mike fue sobre Shadow, dijo. Escribió que algunos actos de valentía no pueden medirse con estándares humanos, que a veces la forma más verdadera de lealtad significa desafiar órdenes para hacer lo correcto. El alcance total del engaño de Harrison salió a la luz durante una audiencia formal de la Junta de Revisión Militar. El agente Reynolds presentó una cronología completa que reveló un esfuerzo sistemático para ocultar la verdad sobre el programa de perros militares de trabajo. Los documentos obtenidos a través de la investigación mostraron que Harrison había creado dos sistemas de informes separados. Los registros oficiales presentados a las comisiones de supervisión militar pintaban un panorama de innovaciones exitosas en el entrenamiento. La realidad, documentada en archivos ocultos, revelaba un patrón de abuso y eliminación de perros que mostraban independencia o resistencia. La tasa de éxito reportada del programa fue inflada artificialmente, testificó Reynolds. Los perros que no se adaptaban no se contaban como fracasos, simplemente desaparecían de los registros por completo. Nuestra investigación ha identificado 43 casos de perros militares sanos y entrenados que fueron clasificados como inestables y eliminados después de mostrar signos de resistencia a los métodos de Harrison. Los oficiales militares senior, previamente inconscientes del alcance del encubrimiento, descubrieron que Harrison había aprovechado sus conexiones para eludir los procedimientos de supervisión estándar. Había creado un sistema cerrado donde los perros que demostraban instintos protectores naturales, como la advertencia de Shadow que salvó vidas, eran vistos como amenazas a su metodología. La doctora Thompson presentó evidencia médica que mostraba cómo el programa de Harrison había descompuesto sistemáticamente los instintos naturales de los perros y los reemplazó con respuestas basadas en el miedo. Estos no eran métodos de entrenamiento, explicó. Era tortura sistemática diseñada para crear un cumplimiento total, sin importar el costo para el bienestar físico y psicológico de los animales. La evidencia más condenatoria vino de los propios registros de Harrison. Sus comunicaciones privadas revelaron un esfuerzo calculado para desacreditar o eliminar a cualquiera que cuestionara sus métodos. La muerte del teniente Baker había sido conveniente para los propósitos de Harrison,
permitiéndole enterrar tanto las señales de advertencia que Sadou había mostrado como la investigación posterior sobre las prácticas de entrenamiento. A medida que se acumulaban las pruebas, varios exadministradores del programa dieron un paso adelante. Describieron cómo Harrison había manipulado datos de entrenamiento, ocultado heridas y usado sus conexiones políticas para silenciar a los denunciantes. La operación se extendía más allá de las instalaciones de entrenamiento, había alcanzado contratos de adquisición, servicios veterinarios e incluso decisiones de despliegue. La historia de Sadou se convirtió en el catalizador para una revisión completa de los programas de perros militares de trabajo. La Junta de Revisión recomendó la implementación inmediata de nuevos protocolos de supervisión, monitoreo veterinario independiente y protección mejorada para los manejadores que reportaran abusos. La presencia de Sadou en la audiencia, completamente recuperado y de pie con orgullo junto a Ethan, sirvió como un testimonio poderoso tanto de la resiliencia de estos animales como de la importancia de métodos de entrenamiento humanos y adecuados. Su transformación de un perro de subasta condenado a un símbolo de reforma demostró el verdadero potencial de los perros militares de trabajo cuando se les trata con respeto y comprensión. 6 meses después de la audiencia de la Junta de Revisión Militar, la transformación en el rancho de Ethan ejemplificó el impacto duradero de la historia de Sadou. La modesta propiedad de Montana había evolucionado hacia el Centro de Rehabilitación K9 Segunda Oportunidad, una instalación pionera dedicada a ayudar a perros militares de trabajo retirados y a sus manejadores a sanar juntos. Bajo la guía de la doctora Thompson y James Cooper, el centro desarrolló protocolos de rehabilitación innovadores que enfatizaban la vinculación natural sobre los métodos de entrenamiento convencionales. Sadou desempeñó un papel integral, demostrando una intuición notable al ayudar a perros traumatizados a readaptarse a la vida civil. La primera historia de éxito del centro involucró a un malinois belga llamado Scout, que había sido programado para la eutanasia debido a un estrés de combate severo. La interacción paciente de Sadou con Scout estableció un modelo para la rehabilitación que combinaba la disciplina militar con una reafirmación gentil. En 3 meses, Scout se había vinculado exitosamente con un marine retirado que sufría de TED, y completaron su viaje de recuperación juntos. El enfoque de Ethan hacia la rehabilitación se basó en su experiencia personal con Sadou. Estos perros no necesitan ser reentrenados, explicó a un grupo de veterinarios militares que visitaban la instalación. Necesitan que se les recuerde quiénes eran antes del trauma. Sus instintos básicos, lealtad, protección, compañerismo, siguen intactos. Nuestro trabajo es ayudarles a confiar en esos instintos nuevamente. La reputación del centro creció dentro de los círculos militares. Los oficiales senior comenzaron a enviar sus casos más desafiantes a Montana, reconociendo que los métodos de rehabilitación tradicionales a menudo no abordaban las complejas necesidades emocionales de los perros con experiencia en combate. La tasa de éxito hablaba por sí misma, más del 90% de los perros que completaban el programa hacían la transición exitosamente a la vida civil. Sarah Baker se convirtió en la coordinadora de alcance del centro, compartiendo las preocupaciones documentadas de su esposo sobre los métodos de entrenamiento tradicionales para ayudar a dar forma a nuevos protocolos. Mike creía en la conexión natural entre manejadores y sus perros, dijo a los oficiales militares. Lo que estamos haciendo aquí prueba que tenía razón. Quizás la transformación más profunda fue en Sadou mismo. El perro, alguna vez traumatizado, ahora se movía por la instalación con una confianza tranquila, acercándose a los nuevos llegados con una mezcla de autoridad y gentileza que tranquilizaba tanto a los perros como a los manejadores. Sus propias cicatrices, tanto físicas como emocionales, servían como testimonio de la posibilidad de recuperación. La doctora Thompson documentó los métodos de Sadou, notando cómo ajustaba instintivamente su enfoque para cada perro. Demuestra lo que hemos sospechado desde hace mucho tiempo, informó al Consejo Veterinario Militar. Estos perros poseen una inteligencia emocional que el entrenamiento tradicional a menudo suprimió. Al permitirles expresar esta habilidad natural, estamos viendo un éxito sin precedentes en la rehabilitación. El éxito del Centro de Rehabilitación K9 Segunda Oportunidad catalizó reformas sustanciales en los programas de perros militares de trabajo a nivel nacional. El Departamento de Defensa estableció nuevas directrices integrales para el entrenamiento, despliegue y retiro de perros militares de trabajo, directamente influenciadas por las lecciones aprendidas del caso de Sadou. El Protocolo Sadou, como se conoció en los círculos militares, ordenó la supervisión independiente de todas las instalaciones de entrenamiento. Las evaluaciones psicológicas regulares se volvieron obligatorias, realizadas por conductistas veterinarios certificados que podían identificar signos de trauma o abuso.
Más significativamente, el ejército estableció un programa formal de retiro, asegurando que los perros de servicio recibieran atención médica adecuada y oportunidades de colocación después de que terminara su servicio activo. Las audiencias del Congreso sobre el bienestar de los perros militares de trabajo condujeron a la aprobación de la Ley de Protección de Perros Militares de Trabajo. Esta legislación garantizó fondos para el cuidado posterior al servicio y prohibió el uso de métodos de entrenamiento agresivos. También estableció un sistema de seguimiento para todos los perros militares de trabajo, evitando que casos como el de Shadow desaparecieran de los registros oficiales. El impacto se extendió más allá de los cambios de política. Los principales centros de entrenamiento militar revisaron sus protocolos de manejo, incorporando elementos del programa Segunda Oportunidad. El énfasis pasó de un entrenamiento basado en la dominación a construir confianza y comprensión entre manejadores y sus compañeros caninos. Las tasas de éxito en el entrenamiento mejoraron, mientras que los incidentes de lesiones a manejadores y abandonos de perros disminuyeron significativamente. Las organizaciones militares internacionales tomaron nota. Delegaciones de naciones aliadas visitaron la instalación de Montana para estudiar sus métodos de rehabilitación. La historia de Shadow influyó en los programas de perros de trabajo en múltiples países, llevando a reformas globales en el entrenamiento y cuidado de caninos militares. Las implicaciones financieras también fueron significativas. La inversión del ejército en un entrenamiento y cuidado de retiro adecuados en realidad redujo los costos a largo plazo al extender la vida útil de los perros de trabajo y disminuir la necesidad de animales de reemplazo. El éxito de los perros rehabilitados en roles de servicio civil, incluyendo trabajos de aplicación de la ley y terapia, demostró su valor continuo para la sociedad. Los artículos de investigación de la doctora Thompson sobre los métodos de rehabilitación de Shadow aparecieron en prestigiosas revistas veterinarias, estableciendo un nuevo estándar para el tratamiento del trauma relacionado con el combate en perros de trabajo. Sus hallazgos destacaron la importancia de abordar tanto el bienestar físico como psicológico en los animales militares. Quizás lo más importante, las reformas ayudaron a cambiar la perspectiva del ejército sobre su personal canino. Los perros de trabajo ya no eran vistos simplemente como equipo, sino como miembros valiosos del servicio que merecían respeto y cuidado a lo largo de sus vidas. Este cambio de mentalidad llevó a programas de entrenamiento de manejadores mejorados que enfatizaban el vínculo entre los compañeros humanos y caninos. El testimonio de Shadow y Ethan ante los comités militares proporcionó evidencia convincente para estos cambios. Su asociación demostró cómo el apoyo y la comprensión adecuados podían transformar tanto al manejador como al perro, creando equipos de trabajo más fuertes y efectivos. 2 años después del establecimiento del Centro de Rehabilitación K9 Segunda Oportunidad, el legado de Ethan y Shadow había crecido mucho más allá de su rancho en Montana. En una fresca mañana de otoño, estaban juntos, observando a un nuevo grupo de veteranos y sus compañeros caninos llegar para la rehabilitación. La instalación se había expandido cuidadosamente, manteniendo su atmósfera íntima mientras acogía más pares necesitados. El granero original había sido renovado en un centro de entrenamiento de última generación, pero el lugar favorito de Shadow seguía siendo la esquina tranquila donde él y Ethan habían comenzado a confiar el uno en el otro. El programa que desarrollaron se conoció como el método Shadow Walker, enfatizando la curación paralela de manejador y perro. Los profesionales médicos militares documentaron mejoras notables en los síntomas de TED entre los veteranos que participaban en el programa, mientras que los estudios veterinarios confirmaron tasas de éxito sin precedentes en la rehabilitación de perros militares traumatizados. Shadow, ahora con el hocico gris pero aún portando su porte militar, se había convertido en un ícono de resiliencia. Su guía gentil hacia los nuevos llegados demostraba una sabiduría que trascendía los métodos de entrenamiento tradicionales. Los veteranos a menudo comentaban que Shadow parecía entender sus luchas intuitivamente, ofreciendo apoyo silencioso durante momentos difíciles en su recuperación. La participación continua de Sarah Baker aseguró que el legado de su esposo viviera a través del programa. La biblioteca del centro, dedicada a la memoria del teniente Baker, albergaba recursos completos sobre el bienestar y las técnicas de rehabilitación de perros militares de trabajo. Su documentación original del programa de Harrison servía como recordatorio de la importancia de la vigilancia y el coraje moral. La clínica veterinaria de la doctora Thompson se había convertido en una parte integral del centro, especializándose en las necesidades médicas únicas de los perros militares de trabajo retirados. Su investigación, basada en el caso de Shadow, estableció nuevos protocolos para el tratamiento del trauma relacionado con el combate en animales de servicio, ganando reconocimiento internacional en la medicina veterinaria. El evento anual Shadow's Run,
que reunía a manejadores militares, veteranos y sus perros, se convirtió en una celebración de la curación y la esperanza. Los participantes viajaban desde todo el país para compartir sus historias y fortalecer los lazos dentro de su comunidad única. Una mañana, mientras Ethan y Shadow completaban su caminata perimetral diaria, se encontraron con un joven veterano luchando con su perro de terapia recién asignado. Shadow, sin que se le indicara, se acercó a ambos, demostrando la comprensión paciente que se había convertido en su sello distintivo. El veterano comentó más tarde que esta interacción tranquila había restaurado su fe en la recuperación. El testimonio más profundo de su impacto vino a través de las innumerables cartas que recibieron de manejadores y veteranos cuyas vidas habían sido transformadas por el programa. Estas historias, recopiladas en los archivos del centro, documentaban un efecto dominó de curación que se extendía mucho más allá de los límites del rancho. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, Ethan y Shadow se sentaron en su porche familiar, observando cómo se desplegaba su legado. El perro, alguna vez roto, de la casa de subastas no solo había encontrado su propia curación, sino que se había convertido en una guía para otros en su viaje hacia la recuperación. Juntos, habían transformado una historia de trauma en una de esperanza, demostrando que incluso las heridas más profundas podían sanar con comprensión, paciencia y una lealtad inquebrantable. En los momentos más duros de la vida, la historia de Shadow y Ethan nos recuerda que la curación no conoce límites de especie o tiempo. Para nuestra generación, que presenció la evolución del servicio militar y el verdadero costo de la guerra, esta historia resuena con particular intensidad. Entendemos lo que significa llevar heridas invisibles, enfrentar batallas que continúan mucho después de regresar a casa. El viaje de Shadow desde un perro militar roto hasta un sanador de otros refleja nuestras propias experiencias de resiliencia y redención. Como muchos de nosotros que servimos o vimos a nuestros seres queridos servir, él enfrentó el desafío de reclamar su identidad después del trauma. Su transformación habla del poder de las segundas oportunidades y de la fuerza duradera del vínculo entre humanos y animales. Esta historia honra los valores que consideramos queridos, lealtad, deber y el coraje de defender lo que es correcto. Nos recuerda que el compromiso de nuestra generación con el servicio y el sacrificio continúa moldeando un cambio positivo. Y a través de Shadow y Ethan, vemos que nuestras experiencias, incluso las dolorosas, pueden convertirse en una base para ayudar a otros a sanar. Su legado prueba que nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia, encontrar propósito o comenzar de nuevo. En su historia, reconocemos nuestra propia capacidad para la renovación y el impacto profundo que la compasión y la comprensión pueden tener en la curación de nuestras heridas más profundas. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja un me gusta y comenta abajo qué pensaste de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.